esto, la verdad es que hoy día no encuentro las palabras para poder explicarlo, tanto así que es la propia abogada de Felipe Rojas quien interpone un amparo legal. ¿Qué significa un amparo legal? Es algo así como decir, necesito que se cumplan los derechos básicos de mi imputado porque acá se están vulnerando todo tipo de derechos. ¿Qué fue lo que ocurrió puntualmente, Ignacia, que hace que Jacqueline Stubben se enoje, la abogada Felipe Rojas, y golpee la mesa de esta manera? Lo que ocurre, Julia, es que el día jueves, a eso de las 10 de la mañana, y por supuesto sin que la prensa se enterara, y digo por supuesto ya que ni siquiera la abogada de Felipe se enteró, llega la fiscal Patricia Varas hasta la cárcel de alta seguridad y solicita un traslado del que no se tenía conocimiento, y se le lleva específicamente a Teatino 666, una oficina de la PDI donde se le busca hacer un peritaje psicológico. O sea, llega la fiscal a la cárcel de alta seguridad, pide que saquen a Felipe Rojas y que lo lleven hasta el cuartel o a esta oficina de la Policía de Investigación. Pide no solo que lo lleven, sino que lo traslada, y al momento de llegar Felipe Rojas se presenta junto al encargado de las pericias, quien se presenta como psicólogo de la PDI, y Felipe se negó. Él dice, yo no tenía idea de esto, a mí no se me advirtió, mi abogada no tiene idea, yo el día de hoy esperaba visitas no solo de mi familia, sino que también de ella, que es quien me está representando, y resulta que permanece 10 minutos en esta oficina. Ahora, ¿qué pasaba paralelamente en la cárcel de alta seguridad? Entra Jacqueline Stubben, como lo hace de forma rutinaria, porque sabemos que están trabajando y que ya se está agotando el día de la investigación, ingresa y resulta que cuando se sienta a esperar a Felipe Rojas se da cuenta que no llega Felipe Rojas. Ella busca respuestas en gendarmería y resulta que son los familiares, no solo de Felipe, sino que también de otros imputados, quienes le dicen, disculpe señora abogada, es que parece que se lo llevaron. Pero eso siempre pasa, de que la abogada, una vez estando en la cárcel, se da cuenta de que se llevaron a su, a su representado, que se lo llevaron fuera de la cárcel a interrogarlo. ¿Eso es habitual? Connie, tuve la posibilidad no solo de hablar con el abogado acá que nos acompaña y que va a poder interiorizar mucho más en el caso, sino que hablé con la propia Jacqueline Stubben. Rompió el silencio, conversó conmigo, me entregó antecedentes y te puedo corroborar que hablé con más de 4 abogados y todos coincidieron en que nunca en sus vidas había visto un protocolo. ¿Por el derecho de guardar silencio de Felipe? ¿Están así, Carlos? Sí. Yo por lo menos nunca lo había visto. Es muy particular la situación y yo creo que demasiado grave. Es grave porque efectivamente uno puede vulnerar derechos. A ver, una persona privada de libertad tiene un derecho fundamental conculcado, que es su libertad. ¿Cierto? De movilización. No se puede. Pero ningún otro derecho está conculcado. Y por lo tanto, si él dice yo quiero guardar silencio, no puede ser obligado de ninguna manera a declarar. ¿Qué es lo que pasa? Que si además se vulnera el derecho a defensa. ¿Por qué? Porque para cualquier declaración, de acuerdo al artículo 193, la persona sacada que está privada de libertad debe ser autorizada por un juez con conocimiento de defensa. Y en este caso no sucedió ninguna de esas dos cosas. Y por eso es la aplicación del artículo 95, que es un amparo, no amparo ante la Corte, sino un amparo ante el juez de garantía. Es decir, la abogada se constituye en el estudio de la juez y le dice, ¿sabe qué? Está pasando algo gravísimo. Lo que hace la juez en este caso es justamente recabar información. Le pregunta a la misma fiscal, le pregunta a todo el mundo qué pasó, le pregunta a Gendarmería qué pasó, por qué se lo llevó, si eso está contra todo protocolo. Y el relato que escribe la jueza es insólito, asombroso, porque la jueza se constituye entonces en la cárcel de alta seguridad para ver si lo que le están contando es efectivo. Y por supuesto eso tiene que hacerlo. ¿Y ahí se topa con qué? No estaba. Efectivamente le informan que no estaba, y como no estaba, pide por qué lo sacaron. La Gendarmería le dice, nos ordenó la fiscal sacarlo porque iban a hacer una diligencia. Se comunica con la fiscal y la fiscal, ¿qué le dice? Le dice, sí, es que al parecer había conversado con la defensora, pero nunca le da ni le pide autorización. A ver, la fiscal dice que había conversado con Jacqueline Stubben y la abogada Jacqueline Stubben se muestra indignada de esta situación. ¿Qué pasó, Ignacio? Lo que pasa es que cuando Jacqueline se da cuenta que aquí hay un acto completamente fuera de los protocolos, nos guste o no nos guste, acá todas las personas tienen derechos, también los imputados.
Entonces no está en tela de juicio eso, lo que está en tela de juicio es por qué no se han cumplido las normas con las que la abogada debe trabajar. Ante esto, ella pone el grito en el cielo, ella se indigna, presenta un amparo verbal, como comentábamos, y es la propia jueza quien le toma la declaración a Jacqueline y quien le pide respuestas inmediatamente a la fiscal Patricia Varas. Y acá con los documentos que tenemos de toda esta negligencia, podría llamársele de alguna forma, porque así al menos lo expone la abogada, puedo tener el relato de la fiscal. Ya. Y el relato de la fiscal que ella entrega a la jueza, lo quiero citar de manera textual. Que oída la fiscal, doña Patricia Varas manifestó que ella ordenó la diligencia y solicitó el traslado, pero que dicha diligencia no se había llevado a efecto, que había sido conversada con la defensa del imputado, es decir, con Jacqueline, mas no le había comunicado a esta ni al tribunal acerca de su realización, traslado, fecha ni hora. Esto quiere decir, la jueza le dice, a ver usted, señora fiscal, ¿cómo es posible que se lleve un imputado sin que ni siquiera nosotros demos la autorización, sin que su abogada no lo sepa, sin que nadie lo sepa? Y aunque lo supiera, Claro, no tiene facultad legal. la fiscal Patricia Varas dice, no, es que yo le dije que un día de esto íbamos a hacer, en palabras sencillas, un peritaje. Pero no se le informó ahora, no se le informó cuándo, no se le informó Abogado, para qué. Tengo una pregunta para usted. Esto más allá de claro, lo escandaloso que puede sonar, lo terrible que puede sonar, ¿qué consecuencias puede traer? Porque ahora me imagino que Jacqueline Stubing va a ir a pelear con todo. Directamente el cambio de medida cautelar, o sea, que a Felipe Rojas ya lo solicitó, y probablemente el tribunal le dé la razón, porque se están dando cuenta que a ese imputado no se le están respetando los derechos. Pero espérame, Ignacio, entonces, ¿qué solicitó? ¿Qué solicitó? ¿El cambio de medida cautelar? ¿Pero a qué? Que se revisara el cambio de medidas cautelares. Eso claramente se verá en la instancia. Lo que es grave es que se le está entregando en bandeja, en el fondo, los argumentos para la defensa, de que se le diga, se le están vulnerando los derechos a mi imputado. Y además de eso, se aprueba y se corrobora que efectivamente las personas que están dentro de la cárcel de alta seguridad donde se encuentra Felipe deben ser trasladados por motivos de fuerza mayor. Entonces acá Jacqueline tiene dos argumentos sumamente sostenibles para poder decir, necesitamos que cambien las medidas cautelares, como por ejemplo que durante esté la investigación vigente pueda mi imputado estar con reclusión domiciliaria. Estoy de acuerdo con lo que tú dices, es gravísimo, es grave y trae consecuencias. Ahora, que traiga consecuencias en la medida cautelar, puede que sí o puede que no. Ya. Eso lo va a determinar el juez en la audiencia respectiva de acuerdo al argumento que se le expresen. El punto es el siguiente, que además esta diligencia fue declarada ilegal. O sea, la declaración Ya fue declarada ilegal. ¿Por qué? Y si me permiten citar una parte, dice, en cuanto a dar aviso al juez y al defensor, por consiguiente, acorde a las normas legales citadas y algunos artículos, se acoge el amparo en favor del imputado Andrés Rojas Lobo y en consecuencia declara que dicha diligencia se realizó con vulneración de las normas legales citadas. ¿Y qué consecuencia puede traer Entonces, eso ahora? Este es un elemento importante. Ahora, todo esto es, si bien es cierto, la diligencia no se realiza y por lo tanto no se puede utilizar, lo que genera es que el tribunal tome en consideración esto y diga, sabe que esto es demasiado, las vulneraciones han sido muchas. ¿Pero podría ser castigada, fiscal y cambiada? Una de las consecuencias, a ver, aquí los fiscales siempre tienen responsabilidades civiles, penales y administrativas. Todos los fiscales, por la ley orgánica constitucional del Ministerio Público, tienen responsabilidades. Ahora, ellos son evaluados. Por lo tanto, estas situaciones que muchas veces pasan por sobre la legalidad son consideradas, porque a nivel internacional y a nivel nacional el primero que debe respetar las garantías de los imputados de todos y los intervinientes es el Ministerio Público. Pero, abogado, acá el único problema es que ya se han saltado los protocolos en varias oportunidades. Se han vulnerado los derechos de Felipe Rojas, pero es el único imputado que hay hoy en día. Y si bien se haya hecho o no el peritaje, el único que sale beneficiado de alguna u otra manera es el imputado Felipe Rojas. Porque podría llegarse a la absolución porque se han vulnerado tantos protocolos, se ha hecho todo tan mal. Nuevamente, al final, el único imputado que tenemos es el que sale beneficiado. Hay normas procesales que está en el artículo 276 que dice que cuando usted aporta pruebas o evidencias, estas pasan un filtro. Ese filtro es la audiencia de preparación de juicio. Entonces, si ella
caso hipotético, hubiese realizado esta diligencia y se hubiese hecho en el Instituto de Criminología este informe psicológico, hubiese sido excluido por vulneración de garantía. Hubiese sido excluido. Por lo tanto, no ingresaría como prueba. Ahora, las demás pruebas no son tocadas si son de acuerdo a la legalidad. Por lo tanto, esto está acotado, pero sí dice relación con un tratamiento poco diligente de los antecedentes. A mí lo que me parece curioso de todo esto de verdad es que la fiscal Vara no es nueva. Claro. No. Lleva años trabajando, sabe cómo se hacen las cosas, sabe que es un caso tremendamente mediático por el cual ella ha estado en el ojo del huracán durante el último año y 6 meses. ¿Cómo se le puede pasar algo tan obvio que es avisarle a la abogada defensora de Felipe Rojas o coordinar con ella la posibilidad de hacer estas pericias? A mí no me cabe en la cabeza que esto sea un error que se le pasó, se lo olvidó. Me cuesta creer algo así general. Pero Julia, tú estás dando en un punto que es sumamente importante que el abogado nos está clarificando. Primero, la fiscal no tiene facultades para disponer que alguien que está en prisión preventiva salga a un lugar determinado que no esté bajo la tutela de Gendarmería. Claro. Y lo que me llama la atención es cómo Gendarmería accede a esa petición que es de la fiscal y no pasa por un tribunal de justicia. Porque obviamente ese procedimiento requiere de una formalidad legal. Sí, lo que pasa es que el Ministerio Público puede llevar gente hacia el Ministerio Público, me respeto. Sí, eso puede es hacerlo y lo puede hacer directamente. Exacto. Pero cuando no haya vulneración de garantía, es decir, lo puede citar por un tema de prueba, por un tema de declaración, y eso lo tiene que informar. Claro. Eso tiene que informar. El punto es, ¿por qué no se informó? Ahora, ¿no les parece que aquí hay una jugada maestra de Jacqueline Stubing? Es que ese es justamente el problema. ¿Sabes por qué, Ignacia, te lo digo? Si la fiscal dice que ella le dijo a la abogada Stubing, oye, quiero hacer esto, y la abogada le dijo, ok, conversémoslo, veámoslo, y hizo sentir la confianza a la fiscal para que hiciera todo este movimiento de llevar a Felipe Rojas a la PDI, y hoy día la abogada se indigna y monta este escándalo con justa razón, porque se han vulnerado derechos. ¿No le parece que como que la dejó fuera de juego? Le hizo la trampa, dijo, sí, dale nomás, y después cuando la fiscal cae en la trampa, la denuncia en el fondo, la deja expuesta. Es que de todas formas, si es que se iban a revisar esas pericias, debiesen haber estado publicadas en el Poder Judicial. Así que sin duda. No hay nada que pueda corroborar eso, más que de palabras, lo que ya habla de una jugada que no está bajo los protocolos. Ahora, lo que yo creo que el llamado al que se hace acá no es a victimizar bajo ningún caso a Felipe Rojas. Acá el imputado, en la forma en la que se debe investigar, la que esperemos se acoja a los protocolos. Acá la gravedad es que esto nuevamente está entorpeciendo todo lo que es el caso de Fernanda Maciel. Acá no se está perjudicando la defensa de Felipe Rojas, y según el análisis me gustaría que el abogado lo reafirmara. Es más, acá se está favoreciendo la defensa de Felipe Rojas porque le están entregando todos los argumentos, y esa es la gravedad. Claro, porque bajo esto, lo mal hecho, Jacqueline se puede afirmar perfectamente para pedir incluso que salga de la cárcel. Acá lo que realmente está en juego es que se pierda la posibilidad de hacer un peritaje correcto de quién podría ser el único responsable, y acá la única víctima es la familia de Fernanda Maciel, quien todavía no va a poder tener respuesta gracias a que protocolos que no se están haciendo de manera correcta. Pero ¿por qué tan grave? A ver, mi pregunta es, ¿por qué tan grave puede ser? Ya, entiendo que la forma no fue la adecuada porque se debería haber informado, pero finalmente estamos, no nosotros, pero el propio sistema como que victimiza al único imputado, como si hubiera una gravedad en el hecho de que la PDI lo vaya y lo que la victimización acá no es al imputado, es a la investigación que no se está haciendo bien, y que las únicas víctimas que hay acá son la familia de Fernanda y todo el país que está tratando de entender qué le pasó. No, sí, yo lo entiendo, pero a lo que voy, no creo que esto sea primera vez que se haga, no estamos hablando de gente inexperta, no estamos hablando que la fiscal Patricia Varas está recién... Es novata. Claro, es novata. O sea, entonces yo me imagino de que acá hay algo que no estoy entendiendo, porque siento de que la defensa se está aprovechando y está haciendo un alarde de que me imagino de cosas que son habituales. Puede que estén no hechas de manera correcta. No, es que no es habitual, lo que pasó. Yo no diría que... yo separaría. Pero es que entonces quiere decir que la fiscal Patricia Vargas está haciendo las cosas realmente mal, y ella, yo tengo entendido que ella es una buena fiscal. Sí, yo separaría dos cosas. Uno, lo que es el sistema y los operadores del sistema. Eso es importante separarlo. Los operadores del sistema nos podemos equivocar. Los operadores del sistema se pueden equivocar. Muchas veces cuando uno está
yo he conversado muchas veces con fiscales, es decir, nos ponemos de acuerdo, oye, voy a llevar a tu imputado tal día, tal hora, ok, vas a pedir autorización, voy a estar yo presente, ok, estoy presente, no hay problema. Es un sistema desformalizado, es mucho más desformalizado.